Grabando. Ya. Listo, chiquillos. Vamos nosotros a trabajar en esta clase, y varias que nos quedan más adelante, con temas que tienen que ver con Chile. ¿Ya? Recuerden que nosotros vimos tema anterior que fue la revolución industrial como un tema a nivel, digamos, mundial. ¿Ya? Ahora nosotros, acuérdense que primero y segundo medio tienen aprendizajes de historia universal y de historia de Chile. ¿Ya? Nosotros ahora vamos a trabajar con historia de Chile. ¿Ya? Y vamos a trabajar con lo que ocurre en Chile después de la independencia. Es decir, cuando en Chile se va a formar lo que es la República de Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que antes dependíamos de España. No éramos un país independiente, era un territorio que formaba parte del Imperio Español. ¿Ya? Éramos una posesión de España. Una vez que se llevan a cabo el proceso de independencia con batallas, guerra incluida, Chile llega a establecerse como un país independiente, pero tiene que decidir qué es lo que va a hacer como país, cómo se va a gobernar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver ahora. El objetivo entonces dice conocer, comprender y analizar el periodo de formación de la República de Chile, como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar el país, y examinar los factores que implican la política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Entonces nosotros tenemos que ver en esta clase cómo el país se iba a organizar después de establecer su independencia. Habían varios proyectos, varias formas que se planteaban para, digamos, organizar Chile. ¿Ya? Habían facciones políticas, o podríamos decir en la actualidad, eran como partidos políticos de la actualidad, que tenían distintos planteamientos también. ¿Ya? Y acuérdense que los países tienen que establecer sus normas, sus reglas de funcionamiento político, y eso son las constituciones. Y se van a plantear varias constituciones hasta llegar a la de 1833, que va a estar vigente en Chile hasta 1925, es decir, casi 100 años, 92 años si no me equivoco. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver. Y lo primero es, como ya les dije, es una línea de tiempo para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. ¿Ya? Aquí hay una línea de tiempo de el siglo XIX en que aparece desde 1810 hasta 1823 el periodo de independencia, ¿ya? Si se fijan ahí. Después aparece de 1823 a 1830 ensayos constitucionales. Del 30 al 61 se habla de la República Conservadora, o también se le llamó la República Autoritaria. ¿Ya? Y del 61, 1861 a 1891 está la República Liberal. ¿Estamos? Ya. Entonces, aquí se busca la forma en que, cómo Chile se va a gobernar. ¿Va a ser una república? ¿Va a ser una monarquía? ¿Qué cosa va a hacer Chile después de su independencia? Entonces, todo este proceso es el que nosotros tenemos que ver, y vamos a nosotros concentrarnos en donde dice ensayos constitucionales. ¿Ya? Y el comienzo de lo que es la República Conservadora, pero nos interesa los ensayos constitucionales. ¿Por qué? Porque son distintas visiones que se va a tener de qué cosas se quiere hacer del país. ¿Ya? Entonces, esta línea de tiempo es para que nos ubiquemos de qué época estamos hablando en Chile. Lo primero, dice contexto general. Desafíos que debieron enfrentar las autoridades nacionales durante este periodo. ¿Ya? Desafíos, es decir, lo que ellos debieron enfrentar y tratar de conciliar entre las distintas posturas que habían en esa época. Dice, lo primero, conciliar las distintas visiones políticas. Dice, la formación y consolidación de la República de Chile fue un proceso en el que confluyeron variados esfuerzos y visiones.
Cada gobernante y grupo político intentaba darle su sello propio a la naciente república. Fue necesario llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país. ¿Ya? O sea, conciliar distintas visiones y llegar a una sola, a un consenso, a un acuerdo. El segundo desafío, lograr una situación económica estable. ¿Ya? Acuérdense que la independencia tuvo costos en cuanto a vidas humanas, costos materiales, etc. Dice, los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia repercutieron en la economía nacional. ¿Ya? Además, las naciones recién emancipadas aún no estaban preparadas para entrar al mercado mundial. Para esto se potenció la importancia del puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas. ¿Ya? Aquí recuerden que la guerra requiere de bastantes ingresos, tiene un costo alto, no solo en vida, costo material. Todo lo que implica una guerra, el desarrollo de una guerra. Y una vez que se ganó la independencia, en el caso de Chile, Chile también tuvo que asegurar su propia independencia, asegurando la independencia de países vecinos. Ejemplo, en el caso del Perú, ¿ya? Tuvo que hacer esfuerzos materiales, endeudarse para financiar una escuadra, es decir, una serie de embarcaciones, de barcos, para apoyar la independencia del Perú. ¿Ya? Y esto no es gratis. Los préstamos, los créditos no son gratis. Entonces, ¿y para qué ayudar al Perú? Para que el Perú también consolidara su independencia y no pusiera, si ellos seguían bajo el dominio español, no pusieran en riesgo la independencia de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una situación. Por lo tanto, Chile ya partía endeudado. Partía siendo una república que ya tenía deuda. Y lo otro, Valparaíso. Recuerden que el Pacífico es un océano bien importante acá y que para pasar del océano Atlántico, cuando venían de Europa, hacia el Pacífico, recuerden que tenían que navegar hacia el sur, pasar por el Paso Drake o el Estrecho Magallanes, depende de la embarcación, y llegar al Pacífico y navegar de nuevo hacia el norte. ¿Ya? Y siendo los puertos más importantes ahí, Valparaíso, el Callao en el Perú. ¿Por qué daban esa vuelta? Porque no existía el canal de Panamá que existe en la actualidad. ¿Ya? Recuerden que Panamá, el istmo de Panamá, es la zona más estrecha en América Central. Y ahí se hizo un canal que funciona con esclusas, etcétera, ¿ya? Y que eso permite y acorta, digamos, todo lo que es viaje, costos de las naves que vienen desde el océano Atlántico al Pacífico o a la inversa. Ese canal ya cuando se construyó evitó que las naves tuvieran que salir de Europa, por ejemplo, navegar hacia el sur, llegar hasta el Paso Drake, por ejemplo, y volver a navegar hacia el norte y llegar a los puertos que les interesaban en la costa del Pacífico. ¿Ya? Entonces, aquí es bien importante toda esa situación, tenerla presente. Tenemos entonces un desafío de lograr una situación económica estable. Otro desafío, conformar una identidad propia. Dice, la sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con la idea de la república. Acuérdense que aquí nosotros éramos parte del Imperio Español, por lo tanto, ese era el concepto que se tenía como país. ¿Ya? Sin embargo, dice, este cambio no fue inmediato, ya que se mantuvieron algunas de las características del mundo colonial, como el sistema de inquilinaje, el predominio de la hacienda, la influencia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana. El inquilinaje es una forma de trabajo agrícola, ¿ya? En que inquilinos trabajaban en las grandes haciendas o fundos y que a cambio de su trabajo se les daba una vivienda, ¿ya? Y se les daba la alimentación, se les daba un terreno más bien pequeño para que pudieran cultivar, pero todo eso a cambio de su trabajo como inquilino. Una vez si era despedido, se iba con la mano vacía porque ni la casa, ni el terreno, nada era de ellos. ¿Ya? Entonces, ese es un sistema que funcionaba desde la época de la colonia. La hacienda, ahí donde trabajaban los inquilinos, la hacienda o fundos, como se le llamaba en Chile también. ¿Ya? Y la influencia de la iglesia. Siempre que hablamos en esta época de la iglesia es la iglesia católica.
en la vida cotidiana, es decir, ellos muchas veces se tomaban decisiones basadas en pensamientos de la Iglesia Católica, el control de la vida cotidiana, la moral de la sociedad, etcétera. Por lo tanto, otro desafío era tener una identidad propia, una identidad o algo que identificara a la República, a la naciente República de Chile. Y otro desafío era defender el territorio nacional. Dice, el logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante sus primeras décadas de existencia, la República Chilena tuvo que consolidar su posición en la región y defender su territorio. Un elemento bien importante acá es que al momento de la independencia se mantuvieron los límites que estaban en la época colonial, ¿ya? Entonces había que definir hasta dónde llegaba el territorio chileno, hasta dónde estaba Argentina, dónde comenzaba el Perú, todo tenía que quedar más o menos claro. Se mantuvo entonces lo que decía, lo que se decía en la época colonial. Y, por ejemplo, el límite norte de Chile no era Arica, como lo conocemos ahora, sino que era la zona de lo que hoy día sería la zona de Copiapó, o sea, la tercera región de Atacama. ¿Ya? Hasta ahí llegaba Chile por la zona norte, por ejemplo. Y en este caso también empezaron a haber facciones o grupos políticos, ¿ya? Y que se dividían en dos tendencias, los conservadores y los liberales. Las palabras nos ayudan para poder definirlos. Los conservadores son aquellos que conservaban ciertas tradiciones, costumbres de la época colonial y que más bien eran reacios a los cambios, ¿ya? Más bien reacios a los cambios. ¿Y por qué? Porque esos cambios le iban a implicar muchas veces perder algunas de sus características, ¿ya? Ahora, ¿qué grupos formaban parte de los conservadores? Estaban tres grupos, los pelucones, los o'higginistas y los estanqueros. Los pelucones, ¿por qué le llamaban así? Porque ellos conservaban la costumbre de usar pelucas, ¿ya? En esa época que ya no se usaban las pelucas, y ellos seguían usando pelucas. ¿Quiénes representaban a los pelucones? Representaban a la aristocracia terrateniente. Terratenientes significa dueños de la tierra, ¿ya? O sea, eran dueños de las grandes haciendas, de la mayor parte de los territorios. Por lo tanto, ellos muchas veces eran reacios a los cambios porque podían perder gran parte de lo que ellos tenían, ¿ya? ¿Qué otra característica tenían los pelucones? Eran partidarios de un Estado fuerte y centralizado, ¿ya? Confiaban en las instituciones tradicionales, como el Estado y especialmente la Iglesia, de la cual eran acérrimos partidarios. O sea, ellos planteaban que debían mantenerse instituciones como la Iglesia, como el Estado, como elementos fuertes. Eso eran los pelucones. Otro grupo dentro de los conservadores eran los o'higginistas, y tal como el nombre lo dice, eran partidarios de O'Higgins. Ellos buscaban el retorno de O'Higgins. ¿Por qué? Una vez que se establece la independencia, el primer gobierno que está es el de O'Higgins. Se habla de la dictadura de O'Higgins. O'Higgins renuncia al poder como director supremo, renuncia al poder y viaja al Perú. Por eso se habla de que buscaban el regreso de O'Higgins a la política chilena. Ahí hay varios elementos que hicieron que O'Higgins renunciara. Y el otro grupo son los estanqueros, dice, comerciantes vinculados por el estanco y partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica, ¿ya? El estanco es que algunos comerciantes ganaban el control del comercio de algunos productos. En otras palabras, tenían el monopolio del comercio de algunos productos. Ejemplos, el té, los naipes, por ejemplo, ¿ya? Que los comerciaban solamente algunos grupos, y eso se llamaba el estanco, por ejemplo, el estanco del tabaco, por nombrarles algunos, ¿ya? El estanco de los naipes. Entonces, los estanqueros eran comerciantes, ¿ya? Y por otro lado estaban los liberales. Ahí estaban dos grupos, los pipiolos y los federalistas. ¿Qué planteaban los pipiolos? Los pipiolos
dice, provenían de una élite ilustrada, es decir, eran también de aristócratas, pero con ideas que habían adquirido a través de viajes o bien de lecturas que llegaban a Chile a través de distintas formas, con ideas nuevas. Dice, partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y conciencia, es decir, el laicismo, ¿ya? Y por ello contrarios a la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado, ¿ya? Es decir, ellos decían que la Iglesia no podía estar dominando todas las decisiones del Estado, sino que el Estado tenía que ser laico, o sea, sin influencia de la Iglesia. Planteaban la libertad de comercio, la elección por voto popular de los cargos públicos, la eliminación de los mayorazgos. ¿Qué es lo que eran los mayorazgos? El hijo, a ver, una familia que tenía terrenos, posesiones, el hijo mayor heredaba toda la riqueza de la familia, toda, ¿ya? No se dividía la riqueza entre todos los hijos. Vamos a suponer que eran 7 hijos, porque las familias tenían hartos hijos en esa época, eran 7 hijos, no se dividía lo que poseía la familia, no se heredaba a los 7 hijos de igual manera, sino que el hijo mayor heredaba todo. Y él se hacía cargo del resto de la familia. ¿Para qué se hacía eso? Para no dividir la riqueza familiar y mantenerla igual. Entonces los liberales decían que había que eliminar los mayorazgos, ¿ya? Decían también que la ciencia tenía que ir avanzando. Entonces postulan la idea del progreso a través de la razón y la ciencia. Y por otro lado estaban los federalistas. Ellos planteaban la autonomía regional y el predominio de las provincias, al igual que el modelo de Estados Unidos. O sea, ellos decían que Chile tenía que funcionar no como un solo estado, sino que mantener la autonomía de algunas zonas, tal como es en Estados Unidos, en que los estados tienen leyes propias, ¿ya? Leyes estatales, pero que a la vez se someten a las leyes federales, ¿me entienden? Cosa que en Chile no es así, ¿ya? Entonces tenemos facciones que fueron surgiendo acá, o partidos políticos de la época. Una línea eran los conservadores, y estaban pelucones, o'higginistas y estanqueros. Y por otro lado estaban los liberales, ¿ya? Que planteaban mayores libertades, etcétera, cambios, en donde estaban los llamados pipiolos y los federalistas. ¿Estamos? Aquí también, aquí hay otro esquema en que aparecen estos grupos, ¿ya? Conservadores, los pelucones, los o'higginistas y los estanqueros. Y aquí aparecen los pipiolos y aparecen carrerinos, ¿ya? Aquí, dentro de los liberales, también están, recordemos, los federalistas. ¿Estamos? Recuerden que entre carreristas y o'higginistas había en esa época grandes rivalidades, ¿ya? No por el objetivo, en el fondo, de independizar Chile, sino por la forma en que se hacía. Ya, tenemos entonces las distintas facciones. Ahora, todos los países nuevos tienen que darse algún tipo de organización política. Y aquí vamos a destacar 3 intentos por organizar la República, la naciente República de Chile. Primero está la Constitución de 1823, que se le llamó la Constitución moralista, ¿ya? ¿Por qué? Porque trataba de controlar la vida privada de las personas. En 1826 se crea la Constitución llamada federalista, ¿ya? Y finalmente en 1828 está la Constitución liberal, ¿ya? Estas 3 intentos por organizar la República finalmente no se pudieron realizar. Vamos a ver algunas características de algunos de ellos. Tenemos aquí la Constitución, el año es 1823. ¿Qué decía la Constitución moralista? ¿Ya? Fue hecha durante el gobierno de Ramón Freire, y el autor Juan Egaña. ¿Qué planteaba? Dice, intentó promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas, ¿ya? El voto censitario. El voto censitario significa que para votar las personas tienen que cumplir ciertos requisitos.
No pueden votar todas las personas. Ya vamos a explicar qué significa. La religión católica era obligatoria, ¿ya? Y el Senado permanente. Eso fue en 1823 con la constitución llamada moralista. En 1826 se plantea la constitución llamada federalista. Dice, influida por el modelo estadounidense, pretendía aplicar la autonomía política de las provincias con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos de electores. ¿Ya? Planteaban también atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. ¿Ya? El Congreso se planteado como asamblea provincial compuesta por diputados según la población de la provincia. También el voto censitario. ¿Ya? O sea, aquí más que nada el gobierno se iba a realizar a través de gobiernos locales. Y finalmente está en 1828 la Constitución liberal. ¿Ya? Dice, pretendió establecer una igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Acuérdense que el legislativo es el Congreso y el Ejecutivo es el presidente. Fortaleció las libertades públicas y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. O sea, les dio más poder a los aristócratas. El presidente o el Ejecutivo no posee facultades extraordinarias. El Congreso va a estar integrado por 2 cámaras, por eso dice bicameral. Planteaba la tolerancia religiosa y se amplió el voto a todo aquel que estaba enrolado en las milicias, sin necesidad de saber leer o escribir. Ahora, el voto censitario es el voto que se le da a las personas que cumplen ciertos requisitos. En esta época era lo primero ser varón, saber leer y escribir, acreditar riqueza, ¿ya? Aquel que cumplía los otros requisitos y no acreditaba riqueza no tenía derecho a voto. Por eso se habla de un voto censitario. ¿Ya? Ahora, esas constituciones que nosotros vimos ahí son ensayos constitucionales, intentos de organizar la república. ¿Ya? Sin embargo, no pudieron ser realizados, no se llevaron a cabo, y sí se aprobó finalmente una constitución en 1833. ¿Ya? Fue redactada en el gobierno de don Joaquín Prieto Vial por don Mariano Egaña en base a las ideas de Diego Portales, ¿ya? Que va a surgir aquí como un personaje destacado. ¿Qué planteaba? ¿Qué características tenía? Dice, el poder ejecutivo a cargo del presidente de la República con amplias atribuciones, ¿ya? Y con una duración en el cargo de 5 años y con el derecho a ser reelegido por 5 años más. O sea, el presidente o el poder ejecutivo va a tener amplias atribuciones y va a durar en su cargo 5 años y puede ser reelegido para los 5 años siguientes. Por eso, en esta época, cuando nosotros vemos la época conservadora, los presidentes aparecen como que gobiernan 10 años. Y no es que hayan sido elegidos para gobernar 10 años, sino que gobiernan 5 años y son reelegidos por el periodo siguiente. En total 10, y se habla de decenios. ¿Ya? Entonces aquí están los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, ¿ya? Que son los primeros presidentes que van a gobernar en este periodo conservador. Dice, el presidente tiene derecho a veto a los proyectos de ley tramitados por el legislativo. No a voto, sino que a veto. Vetar significa que puede anular, puede devolver los proyectos de ley tramitados por el legislativo, acuérdense que el legislativo es el Parlamento, y que el Parlamento los vuelva a hacer o rehacer. Eso es vetar, ¿ya? Se elimina el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior, solo en caso de que el presidente esté imposibilitado de ejercerlo, ¿ya? Hasta esa época existía el cargo de vicepresidente, pero ya se elimina y de hecho en nuestra época no existe el cargo de vicepresidente. Solamente, incluso se mantiene, lo ejerce en primera instancia el ministro del Interior cuando el presidente está, por ejemplo, fuera del país. ¿Ya? Aquí hay varias características que también vamos a agregar.
esta constitución es la base política de los gobiernos conservadores. Se habla de una constitución autoritaria, ¿ya? Que tiene, ¿por qué autoritaria? Porque le da mucho poder o amplios poder al ejecutivo o al presidente de la república, ¿ya? Que puede declarar estado de sitio y además tiene facultades extraordinarias. Está mal la palabra ahí, lo que dijimos antes, por 5 años, con derecho a reelección, ¿ya? Y que podía intervenir en los poderes legislativo y judicial. Iba a estar integrado el Parlamento o el Congreso por 2 cámaras, 20 senadores y diputados, ¿ya? Dice, uno por cada 20.000 almas. Ahí en esa época es el vocabulario que se usaba para referirse a las personas. El Estado debe ser católico, apostólico, romano, sin ejercicio público de cualquier otra manifestación religiosa, ¿ya? Es decir, la religión en este caso del país era la religión católica, apostólica, romana. Y cualquier otra religión no podía manifestarse de manera pública. Y se establece, como dijimos, un voto o sufragio censitario, ¿ya? Varones que supieran leer y escribir, que acrediten riqueza, ¿ya? Y se agregan, por ejemplo, si eran solteros, 25 años, si eran casados, 21 años, ¿ya? Entonces son requisitos que deben cumplir las personas para votar o sufragar con el llamado voto censitario. Aquí hay un personaje que se va a destacar, que es Diego Portales. Y más que nada, saber quién era este personaje. No fue presidente de Chile, sino que era un comerciante que se destacó por sus ideas autoritarias. Él planteaba que para organizar el país tenía que establecerse un gobierno fuerte y autoritario, ¿ya? Esto es lo que planteaba Diego Portales. ¿Y a qué se dedicaba él? Era al comercio. De hecho, él tenía uno de los estancos más importantes en Chile, que era el estanco del tabaco, ¿ya? Acuérdense lo que dijimos de los estanqueros. Y este personaje, como ya mencionamos, murió en una revuelta en 1837, cuando Chile estaba enfrentando una guerra, la llamada guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que no es la guerra del Pacífico, sino que es una guerra anterior en cuanto a la expansión que pretendía hacer la Confederación Perú-Boliviana, recuperando lo que había sido el Imperio Inca, el territorio que había pertenecido al Imperio Inca. Entonces Chile vio un peligro en eso y Diego Portales, para defender el territorio, planteó que había que enfrentar esta expansión, ¿ya? Y en Chile, dentro del país, existían enemigos de Portales que aprovecharon esta instancia para fusilarlo, asesinarlo en 1837, como para, digamos, bajar un poco lo de la guerra, pero que al contrario, el hecho del asesinato fue visto como que del Perú, de Bolivia, de la Confederación lo habían mandado a asesinar, y no fue así en el fondo, ¿ya? Ahora, yo dije, Diego Portales, lo han escuchado seguramente, no fue un presidente, sino que aquí hay cargos, él fue ministro, ¿ya? En varias ocasiones fue ministro del Interior, fue ministro de Relaciones Exteriores y fue ministro de Guerra y Marina, ¿ya? Esos son cargos públicos que él ostentó, llevó a cabo. No fue presidente, pero sí tuvo una gran influencia en la Constitución del año 1833, que va a estar vigente en Chile hasta 1925. Otro cargo que realizó fue gobernador militar de Valparaíso, pero fue por un breve periodo, ¿ya? Sí se destacó como ministro, ¿ya? Aquí en los gobiernos, en este caso de José Joaquín Prieto, ¿ya? Listo. Nos vamos a devolver.
a la línea de tiempo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de ver? La época de los ensayos constitucionales, recordando que Chile buscaba cómo organizar esta naciente república, ¿ya? Entonces, aquí la idea era establecer cómo organizarse. Hubo 3 intentos de ensayos constitucionales: el moralista, el federalista, el liberal, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los países necesitan leyes, necesitan normas sobre las cuales regirse y cómo organizar políticamente el país. Para eso son las constituciones, ¿ya? Finalmente se crea la Constitución de 1833 y que vimos algunas características. Dentro de todo esto van a influir los partidos o las facciones que se le llamaban en esa época. Acuérdense que son de tendencia conservadora y liberal, ¿ya? Sabiendo bien qué planteaba cada uno y cuáles eran de tendencia conservadora, cuáles eran de tendencia liberal, ¿ya? Entonces, vamos a terminar de compartir y dudas, consultas, preguntas. Ya. Yo, profe, tengo una pregunta. Ya, hágala. La escucho. Era sobre delante de que el hijo y que era el hijo de tal persona y que le daría todo su ganancia. Ya. ¿Sobre el Ya, de mayorazgo eso será? se trata. Sí, El sí, mayorazgo era un sistema que tenían en este caso la clase alta, los que tenían riqueza, porque el resto sí. no aplicaba el mayorazgo. Era un sistema para conservar la riqueza dentro de la familia y no dividirla entre Ujú. los hijos. Entonces, al conservarla intacta, sin dividirla, se mantenía ellos pensaban, se mantenía el poder, se mantenía la fuerza que tenía esa riqueza. Porque si la Ujú. dividían en todos los hijos, ahí iban a quedar como parcelados, divididos, o sea, en porciones más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Porque era Sí. importante, porque las familias en esa época no tenían 1 o 2 hijos. Yo dije 7, 7 era como poco. Siempre tenían 10, 12 hijos o más, ¿ya? Entonces tenían que dividir la riqueza entre 12, por ejemplo. Entonces eso implicaba militar la riqueza de las familias. Y por eso se le heredaba al hijo mayor. Y por eso al heredarse al hijo mayor se llama mayorazgo. ¿Ya? Ya. Profe, pero De- si nacía una niña primero y después tuvieron otro hermano, la herencia quedaba a la niña. Normalmente quedaba en un hijo, un varón. Ya, ¿Ya? Normalmente quedaba en un varón. Ahora, si era una hija o sea, imagínate que hayan sido pura hija, es la hija mayor. Pero normalmente las familias daban, digamos, preferencia a los hijos, a los varones, ¿ya? De hecho, eran los que participaban en la política. Las hijas, con suerte, eran educadas en en las labores del hogar, como decían en la época, ¿ya? A veces ni mm, siquiera se les enseñaba a leer y escribir. Algunas que sí tenían acceso a la educación, pero no participaban en la política, no eran consideradas como parte de la política, en el caso de las mujeres, ¿ya? ah, ya, perfecto. Hay harta información acá, chiquillos, mucha información que tiene que ver primero con ubicarse, por eso les puse esa línea de tiempo para que se ubiquen de qué estamos hablando, ¿ya? De cómo se organiza el país. Piensen que nosotros ya éramos un país independiente, por lo tanto ya estábamos fuera del ámbito de España, entonces había que tomar decisiones. ¿Cómo se iba a gobernar el país? ¿Quiénes iban a ser los gobernantes? ¿Se fijan? Y eso no era así nomás, no, hagamos esto, no era el lote, sino que había que ponerse de acuerdo con los límites del país, los límites territoriales, ¿ya? Defender lo que había hasta el momento. Acuérdense, yo les dije, los límites de Chile eran los que se mantenían en la época colonial, ¿ya? Ahora, hacia el norte dije solamente hasta Copiapó, pero hacia el sur nosotros teníamos
toda la Patagonia, ¿ya? Entonces, aquí la idea es, nosotros vamos a trabajar en eso también, establecer cómo era Chile, ¿ya? Porque cuando tenemos clases presenciales lo hacemos, ¿ya? Lo hago para que les quede bien que Chile no era lo que nosotros conocemos por Chile, ¿ya? Chile continental, sino que, por ejemplo, está toda la zona de la Patagonia que era chilena, que ahora es de Argentina, pero que en esa época era de Chile y que Chile la cedió a través de un tratado, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar en eso también. Acuérdense que hay una priorización. Entonces, yo me baso en esa priorización, pero también agrego algunos datos porque hay cosas que ustedes no van a entender si yo me las salto. No sé si me entienden. Yo las puedo entender porque me manejo en lo que es la historia, pero ustedes no tendrían por qué entenderlo muchas veces si es que no lo han visto antes, ¿ya? Entonces, tener bien en claro eso. Entonces, estos intentos de organización política se reflejan en estas constituciones que aparecieron, ¿ya? La de 1823, la de 1826, la de 1828, que esos eran intentos para organizar el país. Y los grupos o facciones que se le llamaban en esa época, que hoy día diríamos eran como los partidos políticos y las tendencias, porque había una tendencia conservadora y una tendencia liberal. Y cada uno de estos partidos que formaban parte de estos, ¿ya? Entonces, los pelucones, acuérdense los estanqueros, por otro lado están los pipiolos, ¿ya? Los federalistas, etcétera. Entonces, todos estos grupos iban a influir en estas constituciones, hasta que finalmente se ponen de acuerdo y establecen una constitución como la de 1833, que es autoritaria. ¿Por qué se le llama así? Porque establece una fuerte autoridad para el presidente, por sobre los otros poderes. Acuérdense que el presidente representa el poder ejecutivo, ¿ya? Entonces ahí, y nosotros después tenemos que ver qué es lo que pasa con los gobiernos de esta época conservadora o autoritaria, en que van a gobernar Chile por 30 años. ¿Pero por qué por 30? Porque fueron elegidos por 5 años y reelectos otros 5. El siguiente presidente, elegido por 5 años, reelecto por 5. Y el tercero, lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que sucede en Chile con estos personajes, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta, chiquillos? Revisen la información después, vean su texto, porque en el texto está toda la información, ¿ya? De estas formas de organización de la República, cómo se va a organizar Chile en sus comienzos, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ojalá, como es harta información, vayan anotando y después las pueden activar los micrófonos o a través del chat. Estaríamos. ¿Hay alguna otra duda? ¿O consulta respecto de lo que acabamos de ver, chiquillos? Formación de la República en Chile. ¿Nada más? No, ¿voy a dejar de grabar, profesora? ¿Ya?